Israel Shahak, Historia judía, Religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 4, continuación, Características principales del judaísmo clásico, continuación. 2. La sociedad judía clásica dependía de modo especial de los reyes o de nobles con poderes reales. En el capítulo siguiente se discutirán varias leyes judías dirigidas contra los gentiles y en particular leyes que ordenan a los judíos injuriar a los gentiles y abstenerse de elogiarlos a ellos o a sus costumbres. Estas leyes permiten una sola excepción, y sola una. Un rey gentil o un magnate con poder en la zona, en hebreo paritz, en yiddish poretz. A un rey se le alaba y se reza por él y se le obedece, no solo en la mayoría de los asuntos civiles, sino también en algunos religiosos. Como veremos, a los médicos judíos que en general tienen prohibido salvar vidas de gentiles corrientes durante el Shabbat, se les ordena que hagan todo lo que esté en sus manos por curar a magnates y a reyes. Esto explica en parte por qué reyes y nobles, papas y obispos han empleado a menudo a médicos judíos. Pero no solo médicos. Se podía confiar de un modo que no siempre era posible con los cristianos en que los recaudadores de impuestos y aranceles, o en la Europa del Este, los alguaciles de los feudos, harían todo lo que estuviese en sus manos por el rey o por el barón. El estatuto legal de una comunidad judía en el período del judaísmo clásico se basaba normalmente en un privilegio, un fuero concedido a la comunidad judía por un rey o príncipe, o en Polonia, tras el siglo XVI, por un noble poderoso que le confería derechos de autonomía. Esto es, investía a los rabinos con el poder de mandar sobre los demás judíos. Una parte importante de tales privilegios que se remonta hasta el Imperio Romano tardío es la creación de un estado clerical judío que, exactamente igual que el clero cristiano durante el medievo, está exento de pagar impuestos al soberano y tiene permiso para imponer impuestos a la gente que tiene bajo su control, los judíos, en beneficio propio. Es interesante destacar que este acuerdo entre el Imperio Romano tardío y los rabinos precede en al menos 100 años a los muy similares privilegios concedidos por Constantino el Grande y sus sucesores al clero cristiano. Desde más o menos el año 200 después de Cristo hasta comienzos del siglo V, la situación legal de los judíos en el Imperio Romano era la siguiente. Se reconocía a un patriarca judío hereditario residente en Tiberias, Palestina, a la vez como alto dignatario en la jerarquía oficial del imperio y como jefe supremo de todos los judíos del imperio. Nota. En lo que respecta al poder central del patriarcado judío, el trato lo terminó Teodosio II con una serie de leyes que culminaron en el año 429 después de Cristo, pero muchos de los acuerdos locales siguieron vigentes. Fin de nota. En tanto que oficial romano, el patriarca era vir illustris. Pertenecía a la misma clase de altos funcionarios que incluía a los cónsules,
a los jefes militares de más rango del imperio y a los principales ministros que rodeaban al trono, el consistorio sagrado, y sólo le superaba en rango la familia imperial. De hecho, el ilustre patriarca, como invariablemente se le denomina en los decretos imperiales, superaba en rango al gobernador provincial de Palestina. El emperador Teodosio I el Grande, un cristiano devoto y ortodoxo, ejecutó a su gobernador de Palestina por insultar al patriarca. Al mismo tiempo, se liberó a todos los rabinos que tenían que ser designados por el patriarca de los impuestos romanos más asfixiantes y recibieron muchos privilegios oficiales, como la exención de participar en consejos municipales, que también fue uno de los primeros privilegios concedidos más adelante al clero cristiano. Por añadidura, el patriarca se le dio poder para poner impuestos a los judíos y para disciplinarlos mediante multas, azotes y otros castigos. Utilizaba este poder para suprimir las herejías judías y, como sabemos por el Talmud, para perseguir a predicadores judíos que le acusaban de poner impuestos a los judíos pobres en beneficio propio. Sabemos por fuentes judías que los rabinos exentos de impuestos empleaban la excomunión y otros medios a su alcance para ampliar la hegemonía religiosa del patriarca. También tenemos noticia, casi siempre por vía indirecta, del odio y el desdén que sentían en Palestina por los rabinos muchos judíos campesinos y muchos judíos pobres de los medios urbanos, así como el desprecio de los rabinos por los judíos pobres, en general expresado en términos de desprecio a los ignorantes. No obstante, esta organización típicamente colonial continuó, ya que estaba apoyada por el poder del Imperio Romano. En cada país hubo acuerdos similares durante todo el período del judaísmo clásico. No obstante, sus efectos sociales sobre las comunidades judías variaban según el tamaño de cada comunidad. Allí donde había pocos judíos solía ser escasa la diferenciación social dentro de la comunidad, que tendía a estar integrada por judíos ricos y de clase media, que en su mayoría poseían una educación rabínico-talmúdica considerable. Pero en los países en que el número de judíos fue aumentando y apareció una clase numerosa de judíos pobres, surgió una división como la descrita, viéndose como la clase rabínica en alianza con los judíos ricos oprimía a los judíos pobres en beneficio propio, así como en beneficio del Estado, esto es, de la corona y la nobleza. Esta, de modo especial, era la situación en la Polonia anterior a 1795. Más adelante esbozaremos las circunstancias específicas del conjunto de los judíos polacos. Aquí solo quiero señalar que debido a la formación de una gran comunidad judía en ese país, a partir del siglo XVIII se abrió una profunda brecha entre la clase alta judía, los rabinos y los ricos, y las masas judías, una brecha que habría de continuar durante el siglo XIX. Mientras la comunidad judía tuvo poder sobre sus miembros, los incipientes
revueltas de los pobres, que eran los más afectados por los impuestos, fueron sofocados por la fuerza conjunta de la coacción descarnada del autogobierno judío y de la sanción religiosa judía. Debido a todo esto, durante el período clásico, así como en tiempos modernos, los rabinos fueron los más leales, por no decir los más entusiastas, seguidores del poder de turno, y cuanto más reaccionario el régimen, con mayor apoyo rabínico contaba.